Y antes de irnos a la pausa, les dije que vamos a hablar de inmigración y para eso vamos a hacer contacto de inmediato con Kirsi, que nos atiende como siempre desde las oficinas de Benme Legal. Ella es Attorney Associated de Benme Legal y vamos a hablar hoy de los asilos y de algunos elementos o herramientas, Kirsi, que nos sirven para de alguna manera que la gente se actualice, qué va a hacer en la entrevista, qué va a pasar en la entrevista, qué sabe la oficina de mi caso de asilo. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenos días, muchas gracias. No, no, gracias a ti por atendernos como cada semana que conversamos. Aquí tengo un documento que nos pasa producción que tiene que ver con algo que se denomina FOIA y habla de los casos de asilo y si la persona es atendida por un paralegal, que es la que envía su caso. Quisiera que nos aclarara de qué se trata todo esto. Sí, es Carlos. Esas siglas significan Freedom of Information Act o Ley de la Libertad de la Información. Ok. Y digamos que es un mecanismo que tiene toda persona, ciudadano, no ciudadano, residente, tenga estatus, no lo tenga, de solicitar a la agencia que custodia sus récords, solicitar una copia de esos récords. ¿Y por qué es importante saber la existencia de este mecanismo? La realidad es que muchos venezolanos y pues muchas personas de nuestra comunidad, no solamente venezolanos, cubanos, nicaragüenses, latinos, han presentado aplicaciones de asilo con migración sin la asistencia y la representación de un abogado licenciado en los Estados Unidos. Y al día de hoy, o no tienen copia de ese archivo o asumen que la copia que tienen en sus manos es una copia exacta de lo que reposa en migración y no siempre este es el caso. Entonces, a través de este mecanismo del Freedom of Information Act o una solicitud bajo esta ley, la persona puede obtener un récord completo y directamente de migración. Puede tener certeza de lo mismo que está viendo el oficial o de lo que va a ver el oficial el día de su entrevista de asilo. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo no puedo ir a defender un asilo donde el récord dice A y yo estoy argumentando B. Y de Ujú. pronto, pues yo no estoy argumentando nada distinto a mi verdad, pero es posible que el paralegal, el notario, el gestor o como lo queramos llamar, haya ligado récords, haya enviado una evidencia de otra persona, se hayan traspapelado documentos y eso al final afecta la credibilidad de ese aplicante cuando está en la entrevista. Entonces, es en el mejor interés de las personas que al día de hoy no están 100% seguros. O sea, si usted no revisó su aplicación, si usted no la puso en el correo, si usted no la envió y usted no tiene certeza de lo que se envió y no estuvo asesorado por un abogado licenciado en los Estados Unidos, la sugerencia es que a través de este mecanismo obtenga una copia de su archivo y se prepare para su entrevista, Carlos, porque están llamando muchísimo a entrevistas de asilo. Eso te iba a decir, están llamando gente, incluso gente que tiene muchos años esperando, ya empezaron como que a mover un poco eso. Y entonces, ¿cómo hago yo, Carlos Acosta? Me estoy poniendo como ejemplo, yo no estoy en esa situación, pero ¿cómo hago yo, Carlos Acosta, si tengo varios años esperando mi entrevista de asilo? Ya yo hablé con la persona o con el abogado que metió los papeles y tal, pero yo necesito actualizarme. ¿Cómo hago para solicitar ese FOIA? Bueno, con la asistencia de un abogado, usted puede obtener una copia de ese archivo. Esa sería mi respuesta para todas las personas que estén en esta situación. Si bien pues existen muchos tutoriales y las redes sociales hay mucha información, la realidad es que tenemos que saber, o un abogado es quien te puede asistir y decirte quién es el que custodia ese récord y cómo solicitar ese récord, porque esto no solamente se puede hacer con USCIS, esto se puede hacer virtualmente con cualquier agencia que pudiera tener un récord de la persona. Ujú. Entonces no es lo mismo o de pronto la información que yo estoy buscando si entré por frontera no es la misma que estoy buscando si entré con visa y apliqué con USCIS. Entonces hay que saber muy bien con quién lo estoy haciendo. Uno de los grandes temores de las personas de hacer de repente algún tipo de interacción con migración es, bueno, me van a llamar a entrevista porque estoy solicitando una copia. Y la realidad es que eso no es así. Este tipo de solicitudes no guardan relación con la revisión o con las acciones que se tomen sobre el Te archivo. interrumpo Entonces, ahí, porque debemos dejar ese temor a un lado. exacto, porque el otro temor es, y si me pongo yo hasta exigiendo que me den el FOIA y de pronto me llaman o me niegan el asilo, eso es un derecho, ¿no? El acceso a la información sobre tu caso. Es correcto, es el acceso a la información de la persona que es titular de esos récords. Por supuesto, hay cierta información que migración se puede reservar en compartir y ellos pues tacharán esa información del récord, pero todo lo que pertenezca a esa persona, pues se le puede compartir una copia
Y como te digo, Carlos, es muy importante que la gente sepa lo que está del otro lado y que sepa a qué es lo que se va a enfrentar. Eso es lo que te va a servir para defender tu caso, porque te reitero, hay gente que metió solicitud de asilo hace 4, hace 6, hace 7, hace 8 años, y no es que su asilo no tenga sustento, es que de pronto ni recuerda qué fue lo que argumenté. Bueno, yo sé que a mí me pasó tal cosa, yo sé que me amenazaron, pero de pronto hay pequeños detalles, y tú y yo sabemos muy bien que los oficiales americanos son bastante meticulosos, y por un detalle que tú varíes o cambies o te parezca que es un sinónimo una cosa de la otra, ya comienzan a generarse suspicacias. Por supuesto, Carlos, y recuerda que, como te digo, las personas que en su momento no recibieron la asistencia de un abogado licenciado en los Estados Unidos, de pronto contrataron a alguien, solamente firmaron la forma y le dijeron, ok, fírmame aquí, yo lo envío y Ujú. después te doy una copia. Y puede ser que lo que esa persona crea que se envió no es ni cercano a lo que el oficial de migración tiene. Hemos visto casos donde una persona ha sido perseguida por razones políticas y el oficial de migración tiene o pudiera tener, porque a través de este proceso hemos determinado que el archivo que está en migración es completamente distinto y es Mm, una persecución por orientación sexual, que no guarda ningún tipo de relación. claro. Entonces, porque se traspapelaron, porque se confundieron, por las razones que sean. O ¿Ok? porque la Entonces es persona que muy le hizo la importante. aplicación, como le funcionó más el tema de la orientación sexual, yo le voy a poner a Carlos aquí orientación sexual porque estoy seguro, Claro. y no tiene el criterio desde el punto de vista profesional de un abogado. Es decir, si una persona introdujo su solicitud de asilo con un notario, un paralegal, un gestor, como tú decías hace un minuto, lo ideal es que ahora en este proceso llame a un abogado para que solicite esa información y vaya acompañado de un abogado a su entrevista. Así es, Carlos. Mi recomendación es que todas las personas que no tuvieron representación legal de un abogado en los Estados Unidos, licenciado en los Estados Unidos, entonces obtengan una copia directamente de la agencia que está custodiando esos récords y que se preparen para su entrevista, por supuesto, de la mano de un abogado que lo pueda acompañar, que lo pueda orientar, que lo pueda preparar para esa entrevista y para responder preguntas. Nadie quiere enterarse el día de su entrevista, cuando esté sentado frente a ese oficial, que lo que él pensaba que estaba allí en realidad no es así. Porque eso además va a traer problemas de credibilidad, porque Mm. esos preparadores no están tomando responsabilidad de esas aplicaciones y entonces es usted, el aplicante, el que bajo pena de perjurio está diciendo que eso fue verdad. Entonces, Eso es, eso va a traer más daño que beneficio. Por eso eso es es una verdad importante. del tamaño de Entiendo una que hay catedral. mucho miedo, pero hay que prepararse para esa entrevista y entender que en cualquier momento eso va a llegar, porque esa es la finalidad de la aplicación, poder eventualmente defenderlo ante ese oficial. Entonces, lo ideal, mis queridos amigos que aplicaron con asilo, si usted quiere información sobre su expediente porque no introdujo la solicitud con un abogado, es que llame ya a un abogado. Primero, para enterarse de cuál es el perfil de su solicitud y de su expediente. Y segundo, para estar preparado para defender su caso junto a su abogado frente a un oficial de inmigración. ¿Lo dije bien? Así es. Gracias, Kirsi, por estar con nosotros y como siempre es de mucha utilidad la información para nuestra audiencia. Rapidito te pregunto, están llamando gente de hace tiempo, ¿no? Sí, sí, están llamando a bastantes personas, sobre todo de los últimos 9 años, 10 años, entonces, pues también ha pasado tanto tiempo que la gente olvida la información y por eso ratifico. Es muy importante saber qué fue lo que se envió y prepararse para esa entrevista. Amigos, yo siempre les he recomendado que se asesoren con profesionales y los profesionales que les recomiendo es al doctor Héctor Benítez y a todo el equipo de BM Legal del cual Kirsi forma parte. Ahí tienen los números 786-558-5625. Gracias, Kirsi. Excelente fin de semana. Gracias a ti, Carlos. Feliz fin de semana. Hasta nuestro próximo encuentro. Amigos, ya lo vieron. Si usted va a enfrentar al servicio de inmigración, asesórese con un profesional. Yo les recomiendo al doctor Héctor Benítez y a su equipo de Venme Legal.